El acoso escolar en los colegios de Bolivia. Las imágenes muestran el momento exacto de la agresión. Me quisieron empujar al barranco y quisieron matarme. A pesar de los avances educativos, todavía no hemos superado el acoso escolar y sus manifestaciones. Por lo menos protocolos de intervención en casos de bullying, cero. Es momento de enfrentar el problema. Salvados por la campana. Es el primer día de clases. Rostros serios, también relajados. Hay alguna que otra lágrima, también risas. Es el comienzo de una nueva etapa. Es natural que exista ilusión, pero a la par, miedo. Miedo a lo que vendrá. Esa maldita incertidumbre. El nuevo profesor de matemáticas, aquel chico recién llegado del interior del país, esos kilos de más o de menos, depende. La sombra siempre alargada de la vergüenza aparejada con el ridículo, el temor a la burla, la mofa organizada, cobarde y sistemática por exceso o por defecto. En realidad no tienes que tener una característica particular para que te hagan bullying. Había una niña de un colegio privado, de un colegio carísimo, una chica preciosa que venía de la Argentina, con una familia muy bien conformada, el papá diplomático pero que tenía poco tiempo y la mamá muy dedicada a la niña. Era una niña preciosa, además muy emprendedora porque creó su propia marca de brillos labiales, una adolescente, y decías, ¿cómo es posible que ella sea víctima de bullying? O sea, ser diferente en Bolivia se paga muy caro allá donde prima el estándar, el modelo, el número de identificación sobre la identidad. Hasta hace 20 años a nadie le importaba. De hecho, la burla, incluso la agresión física entre compañeros, formaba parte de la llamada vida escolar. Sí, yo siempre me acuerdo, ahora tengo mis amigos que les digo, me has hecho bullying, viejo, porque yo era medio gordito, entonces, gordito, ¿cómo es gordito? Y me daban así, ¿no? O sea, entonces, jugábamos fútbol y evidentemente, como yo no era el hombre del fútbol, pero me gustaba mucho el fútbol, entonces había una particularidad antes de hacer los pasitos para elegir el equipo que cada uno jugaba, ¿no es cierto? Entonces, y uno siempre decía, y a mí, ¿no es cierto? Que me toque en algún equipo. Entonces, al final, decía, ya bueno, gordo, ni modo, vos vas a ir al arco, me decían, ¿no? Evidentemente, ellos ahora son muy amigos míos y yo les digo, ustedes me hacían bullying, me dicen, vos eres el inventor del bullying, no te olvides que vos también hacías, me dicen, ¿no?
Son cosas que yo he ido también trabajando y viviendo en esas etapas donde uno tiene que defenderse de alguna manera, ¿no? Todo quedaba entre las cuatro paredes del aula o en las esquinas del patio, quizás en el gimnasio, los baños e incluso la dirección. En el mejor de los casos, todo se resolvía con una llamada de atención. En el peor, con el silencio. Considero que el bullying es un tipo de comportamiento que se registra entre estudiantes, sobre todo de colegios de educación primaria y secundaria, del cual hay una violencia interpares y posiblemente una especie de comportamiento que se puede identificar y que a la vez empezaría a ser repetitivo, reiterativo, y que en consecuencia es posible tanto investigar como es posible a la vez generar un conjunto de herramientas o estrategias para aminorarlo, para reducirlo o incluso tal vez para eliminarlo. El bullying es una forma de resistencia hacia la dominación escolar. ¿Por qué? Porque la escuela en su discurso te dice no a la violencia, ¿ya? Y al hacer bullying y eso estás rompiendo esa regla, entonces te estás rebelando inconscientemente contra esa norma. Todo es un conglomerado que se une, que se junta, ¿no es cierto? Evidentemente todo esto empieza con una poca autovaloración de la persona, del niño, del adolescente, ¿no? Y esa persona evidentemente va creciendo, se va formando, pero evidentemente esa inseguridad, esa falta de completar ese apoyo, de darle herramientas, darle valor al trabajo que hace, ya sea proveniente de la familia, ya sea proveniente de la sociedad, evidentemente va a hacer que los papás tengan problemas en el inicio. Ya se ve obviamente en la niñez, ¿no es cierto? Entonces, si papá, mamá, colegio y el entorno social no comienzan a trabajar en un equipo interdisciplinario de las cosas que se deben hacer en torno a darle las herramientas sociales, ¿no es cierto? Herramientas que el niño pueda tomar y poder trabajar su autovaloración, esa seguridad que tiene, ¿no? El hecho de que le hagan bullying es porque evidentemente no tiene la posibilidad de entrar en lo que se llaman los límites y el espacio. Ahora es diferente. El acoso escolar, es decir, la persecución psicológica y física a un alumno por diversas cuestiones, pero sobre todo por ser diferente, es una realidad que psicólogos y educadores estudian más allá del fenómeno, el hecho o el incidente. Lo que el ser humano y en general los seres vivos vamos a tener es cierta agresividad. Necesitamos, los seres vivos de manera general, cierta agresividad para poder sobrevivir, que esta es la clave de la vida, ¿no? Entonces tenemos, en los seres humanos la cosa es un poco más compleja, porque esta agresividad ya no es exclusivamente para sobrevivir. Se cruzan una serie de emociones, de historias, de recuerdos, de aprendizajes, de situaciones sociales que hacen que esta agresividad necesaria para sobrevivir pueda pasar a ciertos niveles en los cuales se manifiesten temas como venganza, odio y a veces hasta crueldad. Según la Organización Mundial de la Salud, el acoso escolar tiene lugar en un momento más cercano a los 13 años del comienzo de los problemas mentales, que se sitúa a los 18 años. El mismo estudio concluye que el acoso escolar produce consecuencias sobre la salud mental a largo plazo, marcando definitivamente la conducta del individuo. Por lo tanto, en ningún momento se trata de un hecho aislado. La persecución sistemática implica necesariamente una serie de prácticas llevadas a cabo por un compañero, quien se arroga cierto poder sobre el resto, cuyas decisiones no son cuestionadas precisamente por el grupo. El caso que más me llamó la atención de cuando nos relató la profesora era que este muchacho Juan Carlos es el que entraba a los baños y hacía sentar sobre sus mismas necesidades a los chicos, ¿no? Entonces, sí, los hacía sentar. Porque antes había las letrinas y todavía no, había cosas, ¿no?, que los juntaba, había miles de cosas. A veces dices, ¿no?, ¿en dónde estamos? ¿Quién se hace cargo? El regente brilla por su ausencia por lo general en los recreos, solo lo vas a ver en las salidas o al ingreso. Entonces, la escuela creo que es un elemento central también, independientemente de las familias, porque el tema de las familias tienen que ver mucho con esto, ¿no? Ese compañero puede actuar en solitario,
aunque la frecuencia del maltrato se sostiene en la repercusión que éste tenga en el grupo. En otras palabras, existen 3 actores claramente definidos: el agresor, el agredido, el grupo, que puede participar o no del maltrato, pero cuya observación pasiva lo convierte en cómplice. La frecuencia y la recurrencia son las claves que sostienen el acoso escolar. A pesar de las denuncias, se mantiene el código de silencio tanto familiar como institucional. Yo diría, ni siquiera se debería hacer una sanción a los niños, porque son niños. Se debería hacer una sanción al colegio, que no ha sabido manejar la situación, ¿no? Es el colegio el que no ha sabido manejar a lo que está dentro del colegio. Entonces, hay muchas cosas que hemos hecho equivocadas y por eso ha ido creciendo. Pero también creo que el estar ahí detrás de mi niño y decirle, tú no eres responsable de estas cosas. O sea, yo voy a estar aquí y te voy a proteger ante todo. Creo que eso ha servido, ¿no? Y él sabe que yo voy a estar detrás de él y que lo voy a proteger. Ningún director quiere lidiar con este tipo de problema. En algunos casos se mira al costado, se hace la vista gorda. En otros, la familia de la víctima opta por el cambio de colegio. La cuestión es si es esta una solución: huir para no sufrir. El acoso escolar merece un capítulo aparte en el proceso educativo cuando la discriminación y la exclusión están a la orden del día. El acoso escolar, traducido en una relación turbulenta entre el agresor y la víctima, es motivo de preocupación. Hoy nadie puede vivir de espaldas a una realidad cuyas consecuencias se acentúan en la edad adulta. Ven para acá. Suelta. Pasa, Suelta, cabrón. Suelta. No va a hacer nada, miedoso. Suelta. Suelta, huevón. Suelta. Se han establecido diferentes tipos de acoso escolar. Las formas son física, verbal, emocional, social y cibernética. Los tipos de bullying son religión, económico, incluso político. Hay infinidad de tipos de bullying, infinidad. Uno de los más frecuentes es el bloqueo social. Ralear es un verbo que cualquier estudiante boliviano conoce. Y de que me empezaban a excluir de muchas actividades que ellos hacían entre ellos. Bueno, en todo lo que sea grupal, ¿no? Si digamos hay un cumpleaños y, por ejemplo, no lo invitemos a él. O, por ejemplo, hay que hacer un equipo para un deporte y no, a él no lo metamos. El hecho de dejar de lado a un compañero por un motivo cualquiera implica exclusión y discriminación, difíciles de explicar en un contexto educativo donde, en principio, todos los estudiantes son iguales y deben gozar de las mismas oportunidades para desarrollarse como individuo. En algunos casos, esa exclusión trasciende el límite y se convierte en agresión, por lo general verbal, un insulto o una burla cuyo objetivo es degradar a la víctima para regocijo del grupo. ¿Qué pasó, Pitufina? Por favor, hoy no. Por favor, hoy no. El sándwich, idiota. No. Que me lo des, babosa. ¿Qué no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. Un incidente que me acuerdo es que un chico, yo quería ser su amigo, pero él frecuentemente como que me molestaba, me excluía, hasta una vez me pegó. Y otros dos niños también como que vieron de que, no sé qué vieron, pero se unieron a él. Una línea roja muy fina separa el insulto de la agresión física. Si la víctima no ha sabido detener a tiempo el acoso verbal, el acosador se convierte en un agresor físico. La violencia, en todo caso, adquiere otra dimensión, en especial cuando la víctima tiene una opción sexual diferente y esa condición es pervertida por dudosos patrones de conducta basados en la discriminación.
a los chicos que pertenecen al grupo LGBT, a los adolescentes que se develan como pansexuales, asexuales y toda la gama de posibilidades que ahora se presentan. A ellos sí son un grupo vulnerable y es un grupo bien propenso a ser víctima de esto. Y por supuesto a quienes tienen diversidad funcional, ¿no? Pero los grupos que son más vulnerables al bullying definitivamente son los que pertenecen al grupo de niños y niñas que tienen diversidad funcional. La discriminación es muy fuerte por raza, por color de piel, es bien fuerte. Por género no, no es que hacen bullying más a las niñas o a los niños. Una investigación auspiciada por el Centro Gregoria Apaza en el año 2010 señala que el insulto es una de las formas más frecuentes de agresión entre estudiantes, con un 68%, seguido de los golpes físicos con 12% y de acciones como rechazo o ignorar al compañero con 10%. ¿Qué se puede decir cuando se trascienden los límites perimetrales del colegio para ampliar el rango de cobertura gracias a la tecnología? Estamos frente al acoso cibernético. Está muy de moda hablar del acoso cibernético. Y dentro del acoso cibernético hay diferentes formas de bullying. Se habla de grooming, se habla de sexting y se habla de happy slapping. Que el grooming y el sexting pertenecen estrictamente a un campo sexual. El sexting es cuando ofrecen los servicios, trucan las fotos de una adolescente, de una niña que está en las redes y trucan el cuerpo para ofrecer sus servicios sexuales. ¿Ya? Esto lo hace un grupo de acosadores. Hace tiempo que Tomás está preocupado por su estado físico y hace mucho ejercicio. Especialmente desde que Carla, una compañera nueva, lo agregó al WhatsApp. Carla le gusta mucho, pero a veces no sabe qué conversar con ella. Entonces, impulsivamente, se sacó la polera, tomó una foto de sí mismo mostrando sus músculos en su habitación y se la mandó a Carla. Ella le respondió con un emoticón avergonzado. Tomás entonces le preguntó a ella si le podía responder con una foto parecida. Un rato después recibió una foto de Carla, sin polera. Mira, a lo Miley Cyrus. Tomás, sin poder creerlo, se quedó petrificado. Le encantaba la foto, pero algo le decía que eso no era correcto. Entonces papá se acercó sin que Tomás se percatara y vio la foto. Tomás, muy avergonzado, le explicó la situación. Papá, manteniendo la calma, le explicó lo que estaba pasando. Tomás estaba haciendo sexting. Sexting se le llama al envío de contenidos eróticos o pornográficos por internet. Sí, aunque no era su intención, esas fotos pueden considerarse eróticas. Es normal que los adolescentes quieran llamar la atención de las personas que les gusta. Sin embargo, este tipo de fotografías son peligrosas. Podría terminar en una página de pornografía infantil. Alguien podría encontrar la foto de Carla y hacerle ciberbullying. Y por último, ese tipo de prácticas hace que su relación pierda inocencia. Papá le dice, si ustedes se gustan, empiece primero conversando y haciéndose amigos. Tomás entiende. La vez siguiente que ve a Carla, conversan. Ambos están avergonzados y arrepentidos. Carla también se sacó la foto impulsivamente. Entonces Tomás le dice, no te preocupes Carla, yo ya borré la foto. Además, a mí me gusta cómo te ves, pero más aún me gusta cómo eres. En el caso del grooming es cuando hay depredador sexual por detrás, que puede ser un compañero que está acosando a una niña que recién tiene el Facebook y empieza a acosarle, le dice que le mande fotos y todo esto. Se ha puesto como de moda estos últimos meses del año escolar, que los chicos de secundaria han empezado a cortejar, a seducir a niñas de primaria. Esto como un desafío, como un reto. Entonces, una niña de 12 años, de 10 años, todavía pequeña, que de pronto encuentra a un chico de secundaria que le está mirando, el chico de secundaria se acerca, la seduce, le lleva un chicle, un dulce, un chocolate, luego empieza a pedirle, ahí sí tenemos que tener cuidado, empieza a pedirle fotos de su cuerpo, primero de su cara, de las manos, luego de su cuerpo.
La niña pequeña que tiene acceso a un móvil, que tiene acceso además a un móvil inteligente, porque ahora ya nadie tiene los antiguos. Entonces sí se puede sacar fotos y mandar al chico, y el chico después socializa con sus amigos. Entonces este chico mayor sabe perfectamente lo que está haciendo, es un depredador sexual. ¿Qué relaciones se establecen entre agresor y víctima? ¿Qué tipos de víctimas existen en las aulas? ¿Estamos en condiciones de enfrentar esta realidad con responsabilidad y madurez? El acoso escolar es una realidad. Lejos de respuestas a la carta, el sistema educativo parece entender que necesita que todos los actores involucrados en el problema reaccionen. Yo empecé a sufrir un bullying verbal. Siempre me insultaban, me decían cara de huevo, bola de porque yo era un gordito. Mira, yo tenía epilepsia. Entonces, bueno, entré al colegio. Estuvo todo bien hasta que unas niñas en el recreo me dijo, préstame tu chompa. Y yo, claro, les presté. Entonces me la amarraron acá en mi cuello y empezaron a jalarme. Entonces yo no sabía qué hacer. Yo estaba morada, roja, de tantos colores. Excluirme, hasta robarme cosas. Y al principio solo eran 3. Y yo creo que cuando comienza el problema y lo deberían haber frenado, pero por mala suerte ese año me tocó una profesora que no era nada buena y en vez de solucionar el problema lo agrandó. Y después de eso cada vez más personas que eran los amigos de ellos se pusieron en mi contra. Me veían que yo andaba agachado y también era tímido. Pero de lo verbal se fueron a lo físico, ya me empezaron a pegar. En educación física era como me hacían que caer, me ponían zancadillas y se unieron con el profesor de educación física para que sea un poco más fuerte. Yo estaba corriendo con mis amigos y me tropecé con una planta que era espinosa. Entonces me caí, me levanté, quería correr, pero no podía, obviamente, ¿no? Entonces los chicos de secundaria se estaban riendo, entonces dijeron, mira esa niña que se está convulsionando, porque ellos sabían la condición que tenía. Yo tenía en ese entonces 11 añitos. Los profesores no supieron arreglar esto y cada vez crecía más y más. Hasta llegó un punto el año pasado en el que todo explotó, ya que me invitaron al cumpleaños de un amigo, ellos también estaban presentes y ahí ellos entonces me empezaron a insultar, a pegar. Que se creía el más fuerte, él pegaba a todos y se creía el rey, pasabas por su lado y te pegaba. Y también mencionabas tan solo su nombre como, digamos, decirle al profesor que ese alumno, digamos, se ha expuesto tal día y te pegaba igual. Pero cuando ya fueron a lo físico, yo les empujaba, pero ellos me empujaban peor. Me querían hacer caer de las gradas del coliseo arriba. Y al momento de avanzar en clases, ellos me botaban de la clase cuando el profesor no estaba. O sea, que me sacaban del aula a patadas, así, me obligaban a salir. Y yo al principio yo me sentía mal, como caído, como que si no podía hacer nada y no valía nada en la vida. Entonces me empujaban cuando yo convulsionaba. Entonces hacían esto y yo me caía, ¿no? Porque yo no tenía la fuerza. Habían chicos que decían, mira esa niña, jaja, ahora la vamos a matar. Sí, la verdad que como que ellos también como que se excluyen, solo hablan entre ellos, solo hacen sus cosas entre ellos y yo tengo también mi grupo de amigos. Y es así, pero la verdad es que como que no nos intentamos cruzar, pero cuando toca estar en el mismo curso es difícil. Yo no tenía la mentalidad como ellos tenían una mentalidad más como para ir a fastidiarse, a tomar alcohol. Yo tenía una mentalidad más deformada. Entonces por eso me empezaron a rechazar. Al final les agradé por mi actitud, que es abierta. Y había veces que me iba con niños pequeños, o sea, me iba a jugar con menores, porque ya no podía más.
porque ya los de mi curso, que eran 2 paralelos, los 2 me odiaban. Cuando yo me quería cambiar de paralelo, yo me acuerdo que la profesora hizo todo un lío y no me recibió. Entonces la profesora les decía, pero ¿por qué le están empujando si ella convulsiona? Y fuerte, ¿no? Entonces, bueno, después la profesora, bueno, me cuidaba todo bien, hasta que un día ella me hizo así, de repente, la profesora. Y también del colegio, ¿no? Porque el colegio muchas veces no sabe tratar el tema. O por ejemplo, a mí, yo le digo, él me insultó y me hizo esto, ¿y tú qué le hiciste? Bueno, yo le respondí, entonces tú también tienes la culpa. Como que te tienes que quedar callado y no decir nada y recién decirle a la directora para que ella pueda hacer algo. Me decían cojudo y me consideraban como cojudo, que yo me dejaba hacer bullying. Y yo, por buenito, me dejaba. Y mis papás también me decían, sé bueno con ellos, cuando mis papás no sabían que eran monstruos. Luego llegaron los chicos bravucones y me empujaron, todos me obligaron a ir al Bazanco. Hay un Bazanco en el Alto. Ahí, y luego de eso me quisieron empujar al Bazanco y quisieron matarme. Sobreviví a eso, no me dejé tirar al Bazanco y me tiraron a la cancha. Y ahí empecé a pelear con Nicolás y todos estaban grabando. Nuestro niño silencioso vive en su propio mundo. Es ahí donde se siente seguro. El problema está en enfrentar a su némesis, el acosador. La psicología los define como víctimas. Víctima pasiva si su reacción es dar un paso al costado, excluirse de un modo voluntario. Víctima activa si su reacción es participar de las actividades del grupo a partir de una actitud torpe e incluso violenta. Víctima ni activa ni pasiva, sino excluida por presentar capacidades diferentes o discapacidades físicas o psíquicas. Los padres asumimos que hay violencia porque tenemos una experiencia, todos hemos pasado o transitado por algún momento en la escuela, y la escuela en algún momento siempre nos da como un anecdotario, por eso siempre yo presentaba, algún momento hemos sido parte, directo o indirecto, del bullying. Por eso el bullying no es la triada, ¿no? El victimador, la víctima y los testigos. Entonces sí hemos sido parte de eso. Algún momento yo he sido objeto, algún momento yo también he sido parte del agresor también. Entonces en ese marco los padres mismos se dan de cuenta. El juego es un primer elemento de la violencia. En los recreos, a la salida o el ingreso, siempre vas a ver muchachos jugando, pero con violencia. El primero es el pase al otro sin devolver. Seguramente alguno de nosotros ha debido jugar el pase de otro. Que parece interesante, es un juego en cadena, ¿no? Pero hay una víctima. ¿Cómo es un simple juego que llega a tener víctima? En este caso, que alguien ya no soporta y cuando ya no devuelve, ya no hace el juego, ya los otros empiezan a pegarlos, ¿no? Entonces es un caso. Básicamente que la violencia es algo natural, algo dado para los propios. No lo ven como problema, no lo asumimos como problema, sino es parte de la vida social la violencia. La violencia tiene ciertos mecanismos, ¿no?, de aceptación y de rechazo, pero más utilizada de manera instrumental por los propios estudiantes, ¿no? En este contexto, el acosador siempre busca encontrar el respaldo del grupo. Se encontrará con los secuaces que incluso participan de la agresión y los espectadores que al no participar se convierten en cómplices y reforzadores que festejan la agresión. En algunos casos excepcionales surge un defensor de causas perdidas. La escuela es muy verticalista aquí en Bolivia, ¿no? Es impositiva, adultocéntrica. Entonces cosifica al estudiante, lo despoja de su yo, de su individualidad, de su identidad. Porque, por ejemplo, cuando se elaboran reglamentos escolares, a los estudiantes no les preguntan si están de acuerdo o no, les imponen y listo, ¿ya? Eso crea insatisfacción. Ahora, otra cosa, que los mismos profesores critican en su discurso la violencia, pero se valen de ella para disciplinar. Por decir, el regente está andando con su palo, al estudiante que llega tarde lo hacen correr en el patio, ¿no? Es formas de agresión. Igual los famosos agarrones, yo le caigo mal al docente y el docente me aplaza por gusto, no porque yo haya reprobado, digamos, académicamente, ¿no? Entonces hay un montón de ilegalismos que se van dando que crean incomodidad en el grupo subordinado y eso los lleva a la práctica de la resistencia. Y aquí, ¿qué sucede?
hay estudiantes que colaboran con el dominio pedagógico, ¿ya? En vez de estar del lado de la resistencia. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, un estudiante puede avisarle al profesor de que su compañero está haciendo un chanchullo, por ejemplo, ¿no? O puede demandar a otro diciendo están tomando o fumando, digamos, ahí de ocultas, y los hace que los castiguen. Entonces, ese lo pueden convertir en víctima de bullying por ser, como se dice, un traidor a la resistencia. El grupo de rebeldes siempre va a tener un líder, ¿ya? Un agresor que es un líder carismático. Entonces, este estudiante víctima puede contrariar, ¿no?, el carisma de ese líder, por decirle, tratando de atribuirse algo que no le corresponde, digamos, o imitarle a él, digamos, desobedecerlo, ¿me entiende? Otras cosas, ¿no? Entonces ese líder va a tomar eso como una afrenta a su dominio, a su rebeldía, ¿no? Entonces lo va a tomar como víctima de bullying, aparte como objeto en el que está proyectando su poder. Ya, es así, porque el líder y todos los rebeldes necesitan proyectar su poder, dar una prueba de que ellos se están rebelando, ¿no? De que ellos están llevando el estandarte de la liberación, digamos, en el colegio. La sociedad, en toda la organización social, no solamente en la escuela, siempre van a haber jerarquizaciones y siempre va a surgir un líder, ¿no? De distintas formas. Pero lo que pasa es que el líder que surge aquí, como le digo, es un líder carismático. ¿Por qué? Porque posee un rasgo que causa exaltación, excitación en el grupo de estudiantes, que los cautiva, ¿no? Entonces él encarna lo que ellos quieren ser. Por ejemplo, si él es el más rebelde, el más desobediente, está canalizando los impulsos reprimidos que tiene el resto de los estudiantes. Es una lucha entre dominadores y dominados, entre autoridades pedagógicas y estudiantes, ¿no? Eso, entonces ahí es lo que está el conflicto y ahí se ve, digamos, de qué lado está cada quien. Los colegios tienen un discurso público, que es su imagen que muestran a la sociedad. Entonces, los colegios siempre van a negar que hay bullying en sus aulas para no quedar mal. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser una institución idealizada, ¿ya? Especialmente los colegios particulares, temen perder alumnado, porque el colegio particular, digamos, basa su economía, sus ingresos en las pensiones de los alumnos. Entonces, si se hace conocido por ser un colegio que tiene estudiantes conflictivos, que tiene estudiantes violentos, va a ir perdiendo alumnado. Para empezar, no saben lo que es bullying, ¿ya? No tienen una idea clara de lo que es. Porque para ellos cualquier forma de violencia ya o es indisciplina, ¿no? Eso lo consideran, o es como le diría una conducta inapropiada, algo así. No lo ven como tal, como bullying, no tienen una idea clara de lo que es el bullying. Silencio, miedo, indiferencia. Se trata de territorios comunes cercados por alambradas. Nadie quiere enfrentar esta situación, pero cuando surge, se hace imprescindible escuchar, sobre todo aprender a escuchar. ¿Existe una fórmula mágica para enfrentar el acoso escolar? Ni fórmula ni receta. Se trata de una suma de voluntades entre todos los actores implicados. Víctimas de acoso escolar deciden que ha llegado la hora de romper el silencio. Su valentía contrasta en algunos casos con la indiferencia. ¿Por qué pueden atacarte tus compañeros? Tal vez porque eres alto o eres bajito, por cualquier cosa que te haga ver diferente. Sea lo que sea, no es culpa tuya. Es un problema que sufren a diario chicos de todo el mundo. A unos les dan golpes y empujones, o les roban o rompen sus cosas. A otros les hacen burla o les dan apodos feos. Hay a quienes los excluyen, quizá esparciendo chismes por internet o celular. No es un asunto de risa, es algo serio. A veces los daños se ven, pero a veces no. Solo quien los sufre siente el miedo, el estrés y la tristeza que esto causa. Puede que el miedo te impida salir. Yo siempre le dije a mi mamá todo lo que pasaba y mi mamá fue a hablar con los profesores. Bueno, yo le conté a mi mamá y mi mamá entonces le habló a ella y hasta mi mamá antes de eso intentó hablar con los padres de estos niños, pero no se solucionó, más bien se agrandó. Y la profesora entonces también intentó hablar con ellos, pero no pasó nada. Sí, mi mamá y mi papá fueron a reclamar a la directora y la directora no hizo nada, más bien desmintió diciéndoles que yo
les he perdonado a ellos y que he dicho que son mis amigos. Bueno, 3 casos lamentables en los que prácticamente este bullying ha pasado a ser ya lesiones graves y gravísimas, puesto que uno de los niños de 13 años de edad, de adolescente, tiene un examen médico forense de 6 días de impedimento. ¿Qué es lo que procedían a hacer estos estudiantes? 5 totalmente identificados, es a trasladarlos del curso de un paralelo al otro para poderlos subir a la mesa y en la mesa proceder a golpear y estirar sus partes íntimas de los varones, ¿no? En este caso. De momento existen 13 víctimas de acoso escolar, 10 hombres y 3 mujeres que identificaron plenamente a sus agresores, que ya fueron expulsados de su unidad educativa. Lamentablemente es como que el padre y el docente son los que menos se enteran al final, son los que menos ven. Los que sí presencian todo son los alumnos. Los alumnos saben cómo sirve la cosa, saben qué pasa, saben quién es quién, sabe quién es el agredido, sabe. Cuando mis papás fueron, bueno, yo me acuerdo que mi mamá fue a hablar respecto al cambio de colegio y dijo, sí, esto está pasando y no quiero que esté en el colegio. Y obviamente el colegio ofreció ayuda de cómo se puede solucionar algo, de meterme a mí en algunas charlas de ayuda que el colegio mismo ofrecía, de poder incluso mantener una charla entre el agresor y el agredido con las autoridades del colegio presente para que se aclare todo. ¿Lo hicieron? Yo no acepté. ¿Por qué? Porque no le veía ningún sentido. No, creo es como que algo, y lo sigo viendo, no tiene sentido. Quieras o no, es como que cuando el agresor, bueno, es acusado ante las autoridades escolares, se genera igual un pequeño odio igual al agredido. Se genera otro odio. Y de la noche a la mañana, como que estar con autoridades presentes y decir de que tienen que arreglar sus diferencias no tiene ningún sentido. Ha llegado la hora de enfrentar el problema. Alguien como Daniel LaRusso, sistemáticamente acosado por sus compañeros karatecas, halló el modo sobre un tatami. Pero cada individuo es definitivamente un mundo. Necesita de una labor mancomunada, compartida entre padres y educadores. Pero si el profesor de matemáticas de un colegio, el profesor de francés, el profesor de inglés, dice, bien chicos, construyamos una normativa. En mi curso, en mi clase, queda terminantemente prohibido hacer esto a un compañero o a una compañera. En caso de que pase, ¿cuál va a ser la sanción? Ustedes pongan la sanción. Cuando los chicos ponen la sanción a sus propias malas acciones contra un compañero, es increíble cómo las cumplen. Pero lo que tienden a hacer los chicos que construyen códigos prosociales es que la sanción sea pública, que se vea que el agresor es agresor. Y me ha parecido bien. Pero cuando tú entras a un colegio, qué bonito ver un código prosocial escrito, para que los padres sepan dónde lo están poniendo a su hijo, se comprometan a que su hijo no va a ir a respetar a un compañero y que su hijo va a ser respetado. Aprender a respetar y hacerse respetar es fundamental para superar el acoso escolar. Para ello es preciso abrir el caparazón y mirar alrededor con otros ojos. La respuesta al acosador no es la venganza. Piensa de antemano qué vas a decir. Muéstrate seguro.
El buen humor puede relajar la situación. Piensa en cómo podrías protegerte. Proverbios 22:3 dice: el que es inteligente ve el peligro y lo evita. Evita lugares en los que podrían molestarte y huye si es necesario. No vayas solo a la escuela. Vete con un amigo. Ponle tu nombre a tus cosas. No lleves dinero ni artículos caros a la escuela. Díselo a un adulto. Que los demás se enteren. Díselo a tus padres o a un adulto de confianza, como un maestro. Puede que te sientas como un soplón, pero no trates de arreglar las cosas tú solo. No será fácil, pero valdrá la pena. Es posible defenderse sin dar un solo golpe. Víctimas de acoso escolar han sabido superar el trance. Ahora son capaces de perderse en los ojos de su agresor sin bajar la mirada. Víctimas, alumnos, profesores y padres de familia han adquirido el compromiso de luchar contra el acoso escolar. El círculo empieza a cerrarse. Se empodera a la mujer en defensa de sus derechos. Se empoderan los pueblos originarios históricamente excluidos de la sociedad. Se empoderan los colectivos TLGB que reivindican su espacio. Se están empoderando aquellas víctimas de acoso escolar que, gracias a la orientación adecuada, tratan de romper el silencio. Estudiar, estudiar, estudiar. Eres toda una nerd. Pinche corcha. Sí, me gusta estudiar. Se nota que a ti no. Pero ya veremos qué piensas al final del año. ¡Qué asco! Eres una gorda, cerda. Gracias por preocuparte por mí. Cuidaré más mi dieta y haré más ejercicio, pero yo me siento bien conmigo misma. ¿Tú te sientes bien con tu físico? Eres una enana. No me llegas ni a los talones. A mí no me incomoda que tú seas un árbol. Entonces que no te incomode mi estatura. No dudes en ir a la dirección cuando alguien te golpea, empuja o amenaza. Es tu derecho ser feliz y seguro en el colegio. Como siempre dicen, un golpe torpe tú, 2 golpes tonto yo. El día ha terminado. El tañido de la campana marca el fin de una jornada más. Para algunos niños, ese sonido característico es sinónimo de salvación. Una tregua necesaria en el campo de batalla hasta el día siguiente. ¿Crees que ahora te sientes más empoderado? Sí, ahora me siento mejor, con más capacidades de defenderme. Si yo pudiera volver en el tiempo, no me hubiese mantenido callado. No me hubiese mantenido callado. Desde el principio sí hubiese dicho, aunque fuese un juego. Aunque fuese un juego, al final termina igual siendo perjudicial. ¿Crees que tienes más herramientas para poder empoderarte? No creo que se necesite sufrir para hacerte más fuerte. Así, yo siempre he sido, todos siempre hemos sido fuertes, pero digamos, sí de que digamos ahora si pasa algo sé cómo reaccionar o qué hacer. Bueno, la verdad, como en mi colegio no puedo responderles, entonces solo me quedo callado y luego le aviso al profesor. ¿Y después el profesor va y se acerca y les llama la atención? No siempre, depende si el profesor es bueno, sabe cómo lidiar. Pero lo importante es de que tú ya les dijiste. Pero también muchas veces no se puede hablar porque o no hacen nada, entonces tú tendrías que ahí defenderte, ¿no? Entonces sí, hay que pedir ayuda para parar todo, porque necesitas parar todo lo que has sufrido, todo el peso que llevas, lo necesitas un alto. No hacer caso a los chicos que te hacen bullying, dejar de ser su amigo, decir a sus profesores, si no dicen nada a los profesores, decirles a tus padres y si pueden,
que vayan al Ministerio de Defensoría del Pueblo. ¿Cómo te defiendes ahora? ¿Cómo puedes defenderte ahora? Sí, o también, por ejemplo, le podrías responder algo chistoso, ¿no? Como para que dejarlo callado, para que no pueda responder nada más. ¿Quién soy yo? Saber que yo no soy inferior a nadie, saber que tampoco soy superior a otra persona. Cuando estaba triste, escuchaba música feliz o veía videos chistosos. Decirles a los jóvenes y a los niños que no se maltraten también, porque eso es malo para ellos. Sales del colegio y varios de los agredidos o de los que no pudieron encajar, etcétera, por sexualidad, diferentes temas, se realizan Florece su flor. Ya nadie se atreve a acosarlos, ni se atreverá. Nunca más una palabra menoscabará su espíritu, reducirá sus derechos ni los identificará como complemento. Ellos son los arquitectos de su propio destino, aquellos que nunca más salvará la campana. Mamá, estoy frustrado, me cuesta hacer amigos y en la escuela todos dicen que soy raro y no. Sé si hago bien en contarlo y siento vergüenza, pero exploto y el colegio no le da mucha importancia, son las 12 y preferiría no haber venido porque sé que a la salida me van a pegar de a 5 y otro día más. Escondiendo lastimaduras, me pregunto si es normal que las cosas sean tan duras. No hay respuestas, no hay quien conteste, porque mi vieja solamente quiere que estudie y que no moleste. Papá, escúchame y por favor dame un consejo. Papá, escúchame, necesito tu consejo. Siento que exploto y que el alma me arde. Te juro que estoy mal y pienso en escaparme. Es la impotencia de ser uno contra todos. Ya no importa quién le cuente, me ignoran de todos modos. Siento que quiero escapar, estoy frustrado. ¿Y tiene la culpa el que se abusa y el que mira hacia otro lado? Muchas gracias por alimentar con bronca y desamor este cuerpo de adolescente lleno de rencor. Si quieres hacer algo, exténdeme tu mano, escucha mi grito y ponete en la piel de este ser humano. Necesito que sientas como siento y entérate que si vos no haces nada, también sos parte. Es el momento de la historia en el que dejo el miedo a un lado y les pido que hagan memoria. Y si fuiste parte de esto alguna vez, frenalo. No quiero que otros vivan lo que estoy viviendo a diario, no. Te cambio un día de tu vida por el mío, a ver si le decías lo que yo vivo a algún amigo, a ver si tu egoísmo no te deja ver el daño. Yo no voy a permitirte que me robes otro año, no. Tampoco quiero recurrir a lo más obvio y pegarte en este caso sería replicar tu odio.